Me chapó el buque del Chapo. Tlaloc llegó a las aguas del puerto de Hilo en la segunda quincena de septiembre del 2010. Pero no se trataba de la deidad de la lluvia y del relámpago de los antiguos mesoamericanos, sino de una embarcación atunera que formaba parte del cártel de Sinaloa, la poderosa organización mexicana del narcotráfico internacional liderada por Joaquín El Chapo Guzmán Loera, famoso, además, por escapar de cárceles inexpugnables. Ese 2010, a punto de empezar la primavera, el capitán del buque atunero, el mexicano Raúl Rosales Sáenz, había solicitado a la capitanía de Hilo permiso para acoderar su nave a media milla con la excusa de hacer trabajos de reparación y habituallamiento. En realidad, esperaba que 3 toneladas de cocaína llegasen desde Arequipa, su última escala desde las zonas productoras de hoja de coca y pasta básica de cocaína en el Guayaga y el Braem, Valle de los Ríos Apurímac, M y Mantaro. Pero la policía antidrogas les venía siguiendo los pasos con información exacta entregada por la Agencia Federal Estadounidense Antinarcóticos, DEA. La embarcación atunera Tlaloc, con una capacidad para 1000 toneladas de pesca, venía siendo rastreada satelitalmente, porque era uno de los buques utilizados por el cártel de Sinaloa para trasladar cocaína producida en Perú y Colombia por la vía marítima hasta el puerto de Mazatlán, en el estado de Sinaloa, al norte de México, donde el Chapo y sus hombres tenían el control absoluto del trasiego de la droga que iba hasta los Estados Unidos, el mercado consumidor de cocaína más grande del mundo. Mientras la tripulación del Tlaloc esperaba que llegara la droga, desde el Valle de Majes, en Arequipa, donde sufría la transformación de pasta básica a clorhidrato de cocaína, un grupo de policías de la Dinandro incautó los 3.157 kilos de cocaína de alta pureza escondidos en un galpón que hacía las veces de una gran cocina de refinación de droga. Después fueron a Hilo por la tripulación del Tlaloc. También los detuvieron y la embarcación quedó comisada en el puerto Moqueguano, como parte de la evidencia en el caso criminal que sería abierto en la justicia peruana por tráfico internacional de drogas. Martín Vizcarra asumió la presidencia regional de Moquegua 3 meses y medio después de la incautación del Tlaloc, el primer día del año 2011. Apenas se sentó en el sillón del gobierno regional, alguien en su equipo le informó de la existencia de esta embarcación pesquera incautada y bajo la custodia de la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas, OFECOD, del Ministerio del Interior y lo convenció para que el gobierno regional la solicite en cesión de uso. Los argumentos parecían convincentes. Podrían pescar muchas toneladas de jurel, merluza, bonito, lisa y hasta anchoveta, dentro de las 5 millas marinas, para repartirlas a la gente más pobre a través de un programa social de apoyo alimentario. También los estudiantes de los institutos tecnológicos de la costa y de la Facultad de Ingeniería Pesquera de la Universidad Nacional de Moquegua podrían hacer estudios y prácticas de campo a bordo del Tlaloc. A Vizcarra solo le bastó la explicación de uno de sus hombres de confianza, Alexis Arriaga Velarde, quien había postulado para ser consejero regional y era cuñado de otro hombre de su confianza, Edmer Trujillo Mori. Arriaga le llevó la peregrina idea de solicitar en uso la embarcación a la OFECOD, y Vizcarra lo hizo tan pronto como el viernes 18 de febrero del 2011-19, antes de cumplir los 40 días de gestión. No hubo informe técnico ni de factibilidad previo, solo un oficio firmado por él donde afirmaba categóricamente que se contaba con la capacidad operativa, administrativa y los presupuestos necesarios para atender dicha demanda. La solicitud de Vizcarra fue atendida muy diligentemente por la OFECOD. El miércoles 4 de mayo se tenía firmada la resolución que asignaba la embarcación Tlaloc al gobierno regional de Moquegua 20. Vizcarra encargó al vicepresidente regional Humberto Portilla Alarcón y a un grupo de funcionarios del más alto nivel de su gobierno a suscribir el acta de entrega del bien incautado. El miércoles 11 de mayo del 2011 el narcobuque de El Chapo ya estaba a disposición de Vizcarra y su gobierno regional. El único detalle es que, extrañamente, recibieron la embarcación sin inventario. Es decir, nunca verificaron cuál era la verdadera situación del buque atunero que había permanecido 7 meses atracado en el puerto de Hilo. No se habían hecho trámites tan básicos como verificar el estado del motor, de sus instrumentos de navegación ni del sistema de redes, tan importantes en una embarcación pesquera. Es más, según se investigó después, recibieron la embarcación con algunos ambientes aún lacrados por las autoridades judiciales que investigaban la incautación de la droga, sin saber por qué lo lacraron y qué había en el interior de esos ambientes. El narcobuque ocasionó gastos desde el primer día que el gobierno regional lo recibió en uso. El problema fue que nunca le pudieron dar uso.
Apenas consultaron con el área técnica del mismo gobierno regional, la dirección de Produce Moquegua, su titular, el ingeniero Felipe León Tito, envió un informe que, en resumen, decía que no les servía para ninguna de las dos razones que invocaron al solicitarla. Primero, no podrían salir a pescar grandes toneladas de merluza, jurel, lisa o bonito, menos anchoveta, para distribuirlos a los más pobres en programas de ayuda social, porque una embarcación atunera tiene una red con una malla de rombos de nylon grandes, especial para pescar una especie oceánica que puede medir entre 3 y 8 metros de longitud y pesar en promedio 200 kilos cada uno. Con esa malla con rombos de 10 centímetros promedio, no hay manera de capturar las especies menores. Comprar una red para atrapar pescados más pequeños, que abundan en las primeros 5 millas marítimas, como se pretendía, suponía una inversión superior al $500,000, dinero no presupuestado, con el que no contaba el gobierno regional. Segundo, la embarcación Tlaloc tampoco podía ser destinada a la educación, investigación científica o turismo, como se había argumentado, porque simplemente no tenía instrumentos de navegación y ponerla en marcha supondría otra inversión millonaria. En suma, el Tlaloc resultó un presente griego que, además, ahora tenía que ser custodiado y necesitaba con urgencia una cadena para el ancla porque se corría el peligro de que la corriente marina la arrastrara hasta perderla definitivamente. Pero Vizcarra, en lugar de atender la recomendación de su funcionario técnico, que era devolver de inmediato la embarcación, no quiso aceptar su irresponsable decisión y porfió solicitando a una empresa especializada en Lima que les informara cuánto costaba poner operativa la embarcación. El cálculo fue $1,500,000, dinero que, obviamente, no estaba presupuestado para esos fines. En simultáneo solicitó a su equipo técnico que elaborara algo que en la administración pública se conoce como ficha de mantenimiento, es decir, cuánto costaría al año poner a andar la nave para fines educativos o turísticos. El cálculo que se hizo era de más de 7,5 millones de soles anuales. Vizcarra le pidió a su entonces gerente de Desarrollo Económico, José de la Flor, que firmara el pedido, al parecer en una incomprensible insistencia en echar a andar el Tlaloc, pero este funcionario se negó a firmar el requerimiento, alegando que, como la embarcación se destinaría a fines educativos, le correspondería firmar a la Gerencia de Desarrollo Social y Educación. Pero la observación de fondo de este gerente era que la embarcación no era de propiedad de la región, solo entregada en uso, de forma transitoria, en medio de un proceso judicial que no se sabía en qué iba a terminar. Lo que sí se había tenido que gastar era en la vigilancia, servicios de remolque, buceo y bombeo de agua por un monto aproximado de 100,000 soles, dinero que no se supo de dónde salió, pues estos gastos tampoco estaban presupuestados en ese año 2011 y fue una de las primeras decisiones de gestión del flamante presidente regional de Moquegua Martín Vizcarra, en teoría un técnico, ingeniero, egresado de la UNI, que supuestamente había destacado en el moqueguazo por sus opiniones académicas, con experiencia de gestión pública como director ejecutivo del proyecto especial Pasto Grande. Pero esta decisión había sido adoptada de manera desprolija y hasta negligente, tanto que en la prensa local se empezó a crear una leyenda urbana. Se decía que la verdadera razón para haber pedido la embarcación, de manera expresa y sin sustento técnico, era porque todavía llevaba cocaína escondida en sus compartimentos interiores, los lugares lacrados por las autoridades que investigaban el caso de narcotráfico. Leyenda que quedó desbaratada con una inspección judicial tiempo después, aunque siguió esparciéndose porque era incomprensible la insistencia y la terquedad del presidente regional en tener la embarcación. Mientras la nave Tlaloc permanecía anclada en el puerto de Hilo, convirtiéndose en un monumento flotante a la improvisación e irresponsabilidad, un grupo de consejeros regionales de Moquegua de oposición solicitó que se conformara una comisión investigadora de esta inexcusable decisión que provocó gastos improductivos y no sustentados, que acarreaban responsabilidades administrativas y hasta penales, como malversación de fondos. La comisión fue aprobada y estuvo presidida por la consejera Frida Morante Soria e integrada por sus colegas Yolanda Callata Cueva y Pablo Ramírez Delgado. Con el caso Tlaloc, Martín Vizcarra inauguró su exitosa capacidad para desbaratar los cuestionamientos y denuncias en su gestión, una fórmula infalible que le permitió salir ileso de las 42 denuncias penales que tuvo en sus 4 años de presidente regional de Moquegua. En esta primera vez, aún en la instancia administrativa del Consejo Regional, logró que 2 miembros de la comisión, Callata y Ramírez, dilataran el trabajo, y que todos los funcionarios a quienes se requirió información contestaran tarde y con información parcial.
Su plan era dejar todo el trabajo a la presidenta de la comisión, la diligente consejera Morante, y que, ante la imposibilidad de que ella sola terminara con las pesquisas, se venciera el plazo otorgado. Así fue. Vencido el plazo, el Consejo Regional controlado por Vizcarra, en mayoría, se negó a aprobar una ampliación de tiempo y recibir el dictamen de la consejera presidenta de la comisión, que encontraba responsabilidad administrativa, civil y penal en varios funcionarios, empezando por el presidente Vizcarra. Votaron a favor de encarpetar la investigación de la comisión presidida por Morante, incluso sus otros dos miembros, Pablo Ramírez y Yolanda Callata 21. Según el reglamento del Consejo, el dictamen pasaba a manos de la consejera delegada Dianira Meza Mendoza, para que ella dispusiera, a su libre albedrío, qué se haría con el voluminoso informe preparado por Morante respaldado en peritajes técnicos, fotografías, vídeos y más de 70 entrevistas a funcionarios. La consejera Meza decidió archivar el informe Morante, como lo había adelantado en medios y en el propio Consejo Regional. Curiosamente, Dianira Meza Mendoza, una joven enfermera y suboficial del ejército, había sido electa por el partido antagónico al de Vizcarra, pero rápidamente pasó a ser consejera oficialista y la mujer con la que mejor relación tuvo el presidente regional durante todo su mandato. La prensa local, por los constantes comentarios trascendidos al interior del gobierno regional, le puso el sobrenombre de la Nadine de Moquegua. Era, sin duda, la consejera más influyente con Vizcarra, leal a él al punto de blindarlo de una investigación bastante sustentada. Dianira Meza fue en el 2016 candidata al Congreso por Fuerza Popular con el número 1 por la región Moquegua. La excongresista Úrsula Letona sostiene que fue recomendada por el mismo Martín Vizcarra cuando negociaba con el fujimorismo la posibilidad de unirse como candidato, pero no llegaron a un acuerdo porque Vizcarra solicitaba estar en la plancha presidencial como primer vicepresidente. Keiko Fujimori le ofreció ser cabeza de lista de los postulantes al Congreso por su región y, después, hasta la segunda vicepresidencia. Él insistió en ser candidato a la primera vicepresidencia, cargo que era ocupado por Josep Slimper, innegociable para Fujimori. Al final pidió colocar a su incondicional Dianira Meza como la candidata número 1 por Moquegua 22. Al poco tiempo los fujimoristas se enteraron de que Martín Vizcarra era el candidato a la primera vicepresidencia en la plancha de Pedro Pablo Kuczynski después de desplazar a Mercedes Araoz, quien pasó a la segunda vicepresidencia. Hubo dos periodistas que ventilaron el caso Tlaloc, in extenso en Moquegua e Hilo, exigiendo un esclarecimiento a este caso tan enrarecido. Pamela Blas Castro, a través del sintonizado programa de televisión Agenda Regional en el canal local Cadena Sur, y el periodista ileño Melanio Valdez Casu, quien conducía el programa de televisión Bajo la Mira. Fueron los únicos que entrevistaron a la consejera Frida Morante 23 el día que la mayoría de sus colegas decidió blindar por primera vez a Vizcarra. Por las denuncias de estos dos medios es que un congresista moqueguano, Vicente Antonio Ceballos Salinas, entonces presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, se interesa en el tema y solicita a la Contraloría General de la República una acción de control extraordinaria e inmediata sobre el caso Tlaloc. En una entrevista concedida al periodista Melanio Valdez, Ceballos consideró que, en el caso Tlaloc, por el cual pidió una serie de informes, había indicios razonables de varias irregularidades. Citó la inexistencia del supuesto programa social de apoyo alimentario, PANES, con el cual se repartiría el pescado capturado por el Tlaloc. Que no hubo inventario cuando se recibió la embarcación y que los gastos que ocasionó el buque atunero, en mantenimiento, vigilancia y remolque, se habían hecho afectando las partidas de proyectos de inversión del gobierno regional. Enfatizó que la responsabilidad mayor era del titular del pliego, es decir, del presidente del gobierno regional, Martín Vizcarra Cornejo. Vueltas que da la vida, apenas 5 años después, en el 2018, Vicente Ceballos Salinas juramentaría como el presidente del Consejo de Ministros después que el presidente Vizcarra disolviera el Congreso de la República por su interpretación de una negación fáctica de confianza 24. Pero, en el 2012, cuando era congresista de Moquegua, su pedido a Contraloría como presidente de la Comisión de Fiscalización terminó con un informe contundente y una denuncia penal ante el Ministerio Público. También en esta instancia, Vizcarra fue lo suficientemente diligente y los fiscales provincial y superior de Moquegua, lo suficientemente ineficientes o sospechosos, para archivar varios hechos que estaban probados tanto en el informe de la consejera Morante como en la acción de control de la Contraloría. El fiscal provincial que investigó y archivó la serie de denuncias penales presentadas por el abogado y exprocurador público Pedro Guillermo Núñez Ventura fue Roberto Miguel Giraldo Cadillo.
Archivó, por ejemplo, el supuesto delito de malversación de fondos, haber destinado dinero presupuestado para otra cosa en el mantenimiento o vigilancia del GLALOC, con el risible argumento de que esos dineros, según un informe de parte del contador del gobierno regional, subordinado de Vizcarra, eran recursos directamente recaudados por la región, no dineros transferidos por el erario o que formasen parte del canon, sobrecanon o regalías. El tipo penal de malversación de fondos no distingue el origen de los dineros malversados, la jurisprudencia abundante señala que también se configura si los dineros usados son de ingresos propios o de donación, entre otros orígenes. No está en juego la procedencia del dinero, sino el uso indebido de este. Otro delito imputado a Vizcarra y archivado por Giraldo fue el de falsedad ideológica, porque, en el oficio donde se solicita la embarcación, el presidente regional afirmaba que su institución contaba con la capacidad operativa, administrativa y los presupuestos necesarios para atender el mantenimiento como la operatividad de la nave Tlaloc. Afirmación que era absolutamente falsa. No se contaba ni con presupuesto, ni con los recursos logísticos, menos con la experiencia para administrar una embarcación atunera. Sin embargo, según el fiscal, lo que firmó Vizcarra fue un simple compromiso político que no puede ser validado como falsedad. Los consejeros que blindaron a Vizcarra, renunciando a su función fiscalizadora, también fueron denunciados penalmente por los delitos de omisión de funciones y encubrimiento real y personal. Denuncia que igualmente fue archivada. La absolución general del fiscal Giraldo fue tildada, en tono de sorna por los denunciantes, como un verdadero aporte a la dogmática del derecho penal por los argumentos falaces para archivarla en todos sus extremos. Este blindaje fue confirmado, también en todos sus extremos, por el fiscal superior Paul Antonio Gómez Valencia. 2 años y 14 días después de haber sido entregada en uso al gobierno regional de Moquegua, la embarcación Tlaloc fue regresada ya no a la OFECOD, sino a la nueva Comisión Nacional de Bienes Incautados, CONABI, órgano dependiente de la PCM, totalmente desmantelada, contraviniendo el reglamento de OFECOD, que exigía que el bien entregado en uso debía ser devuelto en iguales condiciones. Es más, no fue regresado, sino que fue revocada su entrega en uso porque no se cumplió el fin para el que fue entregado. En eso sí tenían razón. La embarcación del Chapo Guzmán no sirvió absolutamente para nada, solo para irrogar gastos improductivos e irregulares, y para alimentar la leyenda urbana en el puerto de Hilo. Lo único que querían del Tlaloc era lo que todavía escondía entre sus compartimentos secretos y lacrados. Actos seguidos la ropa donada de Vizcarra, al igual que Alberto Fujimori, Martín Vizcarra también tuvo un escándalo de desaparición de ropa donada en su gestión. Buena parte de 5.000 prendas nuevas y 2.000 usadas, entregadas por aduanas para regalar a gente menesterosa de su región, simplemente se hicieron humo. Vizcarra no fue procesado en el expediente penal abierto por esta apropiación ilícita, sino que solo fue citado en calidad de testigo. Tampoco se denunció este escándalo con ahínco en la prensa local. Las pocas voces fiscalizadoras del periodismo moqueguano en tiempos del vizcarrismo autóctono pronto fueron acalladas. Todo quedó en un expediente judicial refundido, donde el único acusado fue el intermediario, Perky Núñez Medina, un exoficial de la Policía de Investigaciones del Perú, PIP, que ya no está para contarlo. Murió a fines de agosto del 2020, víctima del coronavirus. Todo empezó a mediados del 2013, cuando Núñez Medina, informante y colaborador informal de Vizcarra, le contó que en los almacenes de la aduana de Hilo había varias toneladas de ropa importada, nueva y usada, declarada en abandono legal. Le habían sugerido que el gobierno regional solicitara esa ropa en calidad de donación. El lunes 17 de junio del 2013, el ingeniero Martín Vizcarra Cornajo, presidente del gobierno regional de Moquegua, firmó una solicitud en la mesa de partes de la Superintendencia de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT, donde, a nombre del gobierno regional, solicitaba de manera detallada prendas de vestir, calzado nuevo, mochilas, guantes, gorros, toallas, frazadas, entre otros, en número de 5.000. También pedía 2.000 kilos de ropa usada, cuya importación estaba permitida. Decía Vizcarra, en su solicitud, que toda la ropa y calzados tenían como destino la gente pobre de las ciudades de Moquegua e Hilo. Puso como destino de la donación la zona conocida como Pampa Inalámbrica, una población asentada en los cerros que circundan la ciudad de Hilo. La solicitud decía que los beneficiados de esta ropa alcanzarían las 10.000 personas, desde bebés de 1 año hasta ancianos de 90, de ambos sexos. Ante tan loable objetivo, la SUNAT no se negó. Al contrario, fue muy diligente en atender la solicitud.
A los pocos días emitió una resolución administrativa 25 a través de la cual se adjudicó al gobierno regional de Moquegua las mercaderías solicitadas, las que se valorizaron en más de $32.000 americanos. El peso total de la ropa y calzado, nuevos y usados, entregados, fue de 3.234,43 kilos. Para que todo este trámite estuviera debidamente formalizado, Vizcarra firmó una resolución ejecutiva regional 26 aceptando la donación. Con todo en regla, en la mañana del viernes 26 de julio del 2013, se presentó en los almacenes de aduanas Perky Núñez Medina para recoger las 3 toneladas de ropa y calzado entregados en calidad de donación. El problema para Vizcarra vino unos meses después, cuando un ciudadano identificado como Miluar del Cer Vega Barreda se presentó a la Fiscalía de Hilo para denunciar que gran parte de esa ropa no había llegado a su destino, sino que se había escogido lo mejor, la ropa más nueva y cara, para desaparecerla. Únicamente se habían repartido las prendas y zapatos usados. Fue el fiscal anticorrupción de Moquegua, Luis Armando Ortiz Cicona, el encargado de investigar esta denuncia, parecida a la que en 1992 hizo la ex primera dama Susana Higuchi de Fujimori, quien acusó a sus cuñados de quedarse con la mejor parte de la ropa donada en Japón para los peruanos a través de las organizaciones no gubernamentales Aken y Apenkai. Hechas las indagaciones fiscales quedó demostrado, a través de un informe pericial contable, que 2.165 prendas nuevas y 240 kilos de ropa usada habían desaparecido. Nunca llegaron a la gente pobre o necesitada, niños, ancianos, madres solteras de la región. Los peritos calcularon lo desaparecido en $8.032,46 americanos. Pero, más que el dinero, fue la actitud tan ruin lo que indignó a los moqueguanos, especialmente a los ileños. Solo algunos medios locales que mantenían cierta independencia del gobierno regional hicieron pública la denuncia. La pregunta que se caía de madura, sin embargo, era por qué el presidente regional Martín Vizcarra había firmado un poder especial, fechado el 24 de julio del 2013, para que Perky Núñez Medina, alguien que no era funcionario del gobierno regional, recogiera la ropa en su representación. No tenía sentido. Núñez Medina tenía fama de ser un soplón, un personaje sinuoso, un exoficial de la PID que solo había llegado hasta el grado de teniente. Era alguien que solía acercarse a los políticos de la zona para proporcionarles información supuestamente clasificada para neutralizar a sus enemigos o detractores. Esa era su condición en el entorno de Vizcarra. Un adulón y confidente informal que era recompensado con órdenes de servicio en alguna dependencia del gobierno regional a la cual le emitía sus recibos por honorarios profesionales. Lo contradictorio es que Perky Núñez Medina, a quien sus amigos apodaron Carlota, porque dicen que tenía un parecido físico a un personaje de un programa cómico de la televisión nacional, fue por varios años representante de Transparencia Internacional en Hilo, una ONG transnacional que tiene como principal bandera la lucha contra la corrupción. En su currículum está su participación como integrante de la Mesa de Diálogo de Petroperú y Southern Perú, en su calidad de representante de la sociedad civil por los distritos moqueguanos donde ambas empresas tienen presencia. Para el fiscal Luis Ortiz Cicona el delito estaba claro. Se trataba de peculado doloso que, según nuestro Código Penal, es la conducta de aquel funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia, o le estén confiados por razón de su cargo. El problema para la justicia era que Perky Núñez Medina no era, en rigor, un funcionario público. Tenía la condición de locatario del gobierno regional de Moquegua, alguien que emitía recibos por honorarios profesionales cada vez que Vizcarra disponía que le dieran una orden de servicio. Un tercero, en la jerga del aparato público. Esto, su situación legal frente a esta denuncia, es conocido por los abogados penalistas como atipicidad. De este resquicio de la ley penal se agarró su abogado para pedir el sobreseimiento de la causa. Es decir, que el juez declarase formalmente que existía un obstáculo jurídico o de hecho que impedía la resolución del juicio. En la investigación fiscal se había probado que Martín Vizcarra Cornejo había firmado una carta poder autorizando que Núñez Medina retirase la ropa donada de los almacenes de la SUNAT, y que el mismo personaje había desaparecido 2.165 prendas nuevas, de las que no había rastro de su destino. Lo único que no se podía probar era que Núñez tenía calidad de servidor público. El peculado doloso está desarrollado en el capítulo de delitos especiales, aquellos que solo pueden cometer los funcionarios públicos.
Los abogados de Núñez lograron que el juez Alfredo Paz García declarase el caso sobreseído a su favor, lo que significaba, en términos prácticos, que no podía encontrar responsables de este latrocinio en perjuicio de la gente pobre de Moquegua. El Ministerio Público pidió revisión. Fue la Sala Penal de Apelaciones la que revocó el cuestionado fallo del juez de primera instancia y le ordenó que iniciara el juicio e investigase a fondo el delito. El argumento jurídico del juez superior ponente, Max Salas Bustinza, fue la relación funcional de facto, dogmática penal desarrollada por la Corte Suprema en el caso Montesinos. Alguien que formalmente no es funcionario del Estado sí puede disponer a su antojo de los fondos públicos. Vladimiro Montesinos lo demostró palmariamente. Lo raro en este engorroso proceso penal es que el principal funcionario público que había ocasionado este problema, el presidente regional Martín Vizcarra, solo fue citado un par de veces como testigo. Cuando compareció ante el juez, solo se limitó a declarar que Perky Núñez Medina trabajaba para la subregión Hilo, y que no era su responsabilidad velar por el destino de la ropa donada. Para diciembre del 2014, cuando Vizcarra terminó su mandato como presidente regional, el proceso estaba entrampado en la primera instancia. Vizcarra fue citado 2 veces más como testigo en el 2017. Un tiempo después, Perky Núñez Medina, el informante de Vizcarra, logró que el Poder Judicial sobreseyera su caso. En tiempos de pandemia, el viernes 28 de agosto del 2020, cuando Martín Vizcarra ocupaba el Palacio de Gobierno, Núñez Medina falleció alcanzado por el mortal virus. Fue enterrado en Hilo. Se llevó a la tumba el secreto de su extraña relación con Vizcarra. También, el paradero de las 2.165 prendas nuevas que nunca llegaron a los pobres de Moquegua.